hay que verla. Que es impresionante el papel de Pablo Escobar. Muy impresionante el papel de Bardem, la manera como se engordó Bardem para parecerse a Escobar. La película pues tiene el problema que hemos explicado, que tiene un inglés paisa y es la manera de que llegue a más público. Para nosotros es un poco difícil, pero hay que pensar que la película no está hecha para Colombia, sino está hecha para el mundo. Nos atiende la autora del libro, doña Virginia Vallejo, a quien saludamos en la W. Doña Virginia, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo está? Lo felicito por los 40 años de su trabajo en la radio. Es una cosa maravillosa. Durar toda esa cantidad de tiempo, pues quiere decir que ha sido entrevistas muy interesantes a lo largo de su vida y que ha hecho una carrera que se merece. Lo felicito desde el fondo del corazón, porque pues llevamos tantos años sin hablar, ¿verdad? Desde que usted me fue a visitar en Miami hace como 10 años y ahora me encanta que estar hablando con usted. Gracias, Virginia, qué placer volverla a escuchar, y la verdad es que nos conocemos hace muchos años que prefiero no repetir. Virginia, yo tengo una observación sobre la película y yo no sé si a usted le dio la misma impresión. Una de las marcas suyas era su clase, su estilo, su elegancia, su cultura. Usted habla varios idiomas, a usted le fascina la literatura, la poesía, la vida fina. Ahí me estrellé un poquitico con Penélope. No vi la caracterización tan fina como es usted. ¿Le dio la misma impresión? Pues mire, yo no he visto la película porque no me han permitido mirar la película. No tengo ni idea cómo va a ser, si buena, regular o mala. Lo único que le puedo decir, ojalá que me hable un poquito más fuerte porque lo estoy escuchando un poco lejos, Julio. Los productores son nada más y nada menos que los primos de Juan Manuel Santos Calderón y la sobrina de Juan Manuel Santos Calderón, de manera que ¿cómo puedo esperar yo que me traten bien en productos de ellos si realmente yo soy el peor enemigo de todas esas familias presidenciales? Y por eso soy afilado político. Yo soy un afilado político en los Estados Unidos del gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Juan Manuel Santos. Imagínense, si se meten además a coproducir telenovelas, seriados y todo tipo de narcoproductos, pues obviamente la idea es acabar conmigo. Pero eso quiere decir entonces, Virginia, que usted nunca participó en la película, ellos compraron su libro a la editorial y nunca tuvieron en cuenta su opinión, o Penélope Cruz nunca se tomó el trabajo de ir a tomarse un café con usted para conocerla. Nada, yo no tengo ningún contacto con ellos, y luego me enteré, no he mirado la película, no me quieren mandar los DVDs a los cuales tengo derecho, y no puedo decir nada, ni bueno, ni regular, nada, malo, no tengo idea de nada. Lo único que sé es que sí, ella se negó rotundamente a tener contacto conmigo, aunque yo quería coach her, entrenar la voz de ella para que hablara como hablo yo. Esto, las niñas que trabajan en la W mencionan en una entrevista de ustedes que yo escuché hace un par de meses, que hablaban de acento paisa y acento rolo. Y pues obviamente la gente que ve las personas que escuchan a la W seguramente no saben qué quiere decir rolo, porque es un término muy autóctono de nosotros los bogotanos. Y yo no hablo rolo tampoco. Como yo soy el locutor, trato de usar una voz muy neutral para que no tenga un acento muy regional, ni colombiano, ni más o menos neutral, que no, como quitar un poquito las eses, por ejemplo, del español de España, que es muy fuerte, o el canto del argentino, que también es muy fuerte, el Caribe, ¿me entiende? Entonces yo trataba de usar siempre una voz muy neutral, y por eso quería entrenar a Penélope, y se los ofrecí a ellos, pero nunca contestaron.
Esa es la última comunicación que tuve con ellos. Virginia, precisamente soy Laura Sánchez desde Madrid. Yo estuve en el Festival de Venecia cuando se presentó la película de Loving Pablo y hablé con Penélope Cruz, y precisamente a lo que se refería del acento yo le preguntaba por cómo ella había trabajado ese acento, y a mí la verdad que desde un principio me resultó un poco curioso y chocante el hecho de, porque yo le pregunté si se había reunido con usted para entrenarse y me dijo que no. Ella comentó que el acento que había adquirido, el que ella se supone que piensa que era su acento, era el acento rolo, pero mi pregunta, Virginia, es ¿por qué creen que no contaron con usted, como por ejemplo dice usted, para entrevistarse en persona con Penélope y hacerle ese coaching para poder parecerse más a su personaje en la película? No tengo ni idea, pero ustedes más o menos están entendiendo, y espero que su público también entiendan qué es lo que tengo, lo que dice hace un par de minutos. Ellos son socios de mis peores enemigos, la familia Santos. Ese pedazo no lo tengo claro. ¿Los productores son socios de quién, Virginia? ¿A quién se refiere usted? Los socios de Javier Bardem ahora es una compañía que se llama Dinamo. Dinamo son los primos hermanos de Juan Manuel Santos. No lo sabía. Dinamo está haciendo pues muchas producciones como operador local en Colombia para Netflix. Hablando de Netflix, tengo entendido que usted también, no sé si ya adelantó o piensa adelantar contra Netflix alguna acción legal. Mis abogados me han pedido que no hable de ninguna cuestiones legales, pero obviamente los coproductores de Netflix también son los mismos primos de Juan Manuel Santos. Virginia, hablando de Netflix, Narcos también es otra historia que hasta cierto punto usó su libro. ¿Usted sí pudo ver esta serie? Eso es un horror, eso es un horror. El propósito de la familia Santos era difamarme de la manera más canalla. Eso es lo único que le puedo decir. Porque son coproducidos por los mismos tipos de Loving Pablo. Sí. Virginia, en algún momento usted va a ver la película, independientemente de que no la hayan tenido en cuenta, y pues ya entendemos la necesidad que usted planteaba, y es que, como lo hace cualquier actor, busca a la persona, si está viva, que va a representar, para parecerse a ella, para conocerla, para entenderla, y por eso nos pareció un poco extraño Penélope con Virginia, para quienes durante muchísimos años hemos conocido a Virginia, y lo que usted dice de la voz es que no tiene absolutamente nada que ver con su voz. Virginia, después Mire, otra cosa, Julio, cuando yo firmé el contrato con Javier Bardem y su socio, yo nunca me imaginé que ellos que se fueran a convertirse en socios de la familia de Juan Manuel Santos. Nunca me imaginé eso. Yo pensaba que iban a hacer una película con Luc Besson, uno de los productores más importantes de Europa, que tiene obviamente otro nivel, cuyo propósito no era difamar a la autora del libro, sino por el contrario, hacer una historia de amor conmovedora, como está en mi libro. Es que mi libro es una historia de amor, pero también es una historia sobre la corrupción. A diferencia de otros libros sobre Pablo Escobar, el mío es un libro que tiene alma, porque tiene dolor, tiene humor, tiene historia y además denuncias muy graves contra 4 familias presidenciales. Obviamente ha sido perseguido de manera inmisericordia, y esos denunciados han hecho todo tipo de arreglos con mis propias editoriales para ver cómo me robaban todo. Entonces, obviamente, luego se meten en los seriados y luego se meten en las películas a ver cómo acaban con Virginia Vallejo. Eso es lo que está detrás de todo esto. Esto es una cuestión política. Y es política, y además en vísperas de las elecciones de Colombia, donde por fin los colombianos van a sacar a la familia Santos del poder de una vez y para siempre.
Señora Virginia Vallejo, le voy a cambiar la pregunta para volver a Pablo Escobar, porque hemos estado hablando toda la semana de una serie muy famosa en Netflix, La Casa de Papel, y ahí hay un personaje que se enamora de uno de los delincuentes, pues de uno de los ladrones, y yo quiero preguntarle por ese Pablo Escobar, o ese Pablo humano del que usted se enamoró, y la diferencia con el Escobar delincuente que el mundo conoce. Muchas gracias. Mira, todo eso está en mi libro. Obviamente es como una bola de nieve. Empieza una historia de amor entre dos personas muy jovencitas. Pablo y yo teníamos los dos 32 años. Por eso, por ejemplo, Penélope Cruz y Javier Bardem están bastante mayorcitos para hacer el papel de Pablo y Virginia, porque ellos, pues ella tiene casi 45 y él casi 50. Nosotros, en cambio, éramos dos muchachitos de 32 años. Y obviamente nadie imaginaba esa tragedia que iba a venir, ¿me entiendes? Por eso la primera parte del libro es la parte del ensueño y la inocencia. ¿Cómo dos personas tan jovencitas se enamoran? Es completamente falso que yo me voy a la cama el primer día que conozco a Pablo Escobar. Por el contrario, pasaron 7 meses antes de que por fin tuviéramos intimidad. Antes yo estaba comprometida con otra persona, un hombre guapísimo, y obviamente de mi misma clase y sobrino de un presidente. Y cuando yo fui a la hacienda, fui con un grupo de amigos de mi mismo nivel, amigos todos. Esas personas todos están vivos, todos. Y luego empieza esa historia de amor tan terrible. Y luego va evolucionando a medida que yo voy descubriendo la verdadera personalidad de Pablo, que no es ese filántropo, sino que va camino de volverse un monstruo. Y lo dejo varias veces. Lo dejo en 1984, lo dejo varias veces en 85, me fui a vivir en las Islas del Rosario en el 86 y luego me hizo regresar a él en 1987, cuando me cuenta lo que va a hacer él, lo que va a hacer en el futuro para arrodillar al Estado, y en ese momento acabo completamente la relación con él. Es completamente falso que yo seguí con él o que fui a la catedral. Eso es una canallada. Por ahí vi una entrevista de Penélope, algo de la catedral. Yo no sé si eso lo van a sacar en su película, pero eso es una monstruosidad. Lo vi también en un artículo por allá del Espectador, que son también mis peores enemigos. Y no tiene nada que ver. Yo lo dejé en 1987, nunca lo volví a ver. Y en 1988 empecé a trabajar con las agencias antidrogas en Europa, en Interpol, y nunca volví a tener contacto con Pablo, solamente cuando me llamó a amenazarme al enterarse de que yo estaba comprometida con un noble alemán. Pero efectivamente la película sí la muestra usted yendo a la catedral, precisamente buscando que la deje en paz. Usted va a la catedral a pedirle que la deje en paz. En la película, que pues por lo que usted nos dice, eso es completamente falso, eso no porque pasó. Para esa época yo llevaba 6 años sin ver a Pablo. Camila. Y si lo que usted me está contando es verdad, es difamación, gravísimo, porque para Camila. Ese momento ya Pablo era un terrorista, el terrorista número 1 del mundo entero y el terrorista número 1 en los Estados Unidos, y si me están presentando así es un caso muy serio de difamación. Virginia, en esta entrevista usted ha mencionado a varias personas como sus enemigos. Se ha referido a familias presidenciales, se ha referido al periódico El Espectador, y lo hace pues con bastante ímpetu. Pero ¿cuál sería el interés y por qué estas familias serían enemigas suyas? ¿O el periódico El Espectador enemigo suyo? ¿Como con qué objetivo y qué propósito o qué intención tienen ellos y finalidad de ser enemigos de usted? Pues mire usted los artículos. Precisamente hace unos meses vi un artículo donde decían lo que me está contando Julio. Claro, pero lo que pasa es que artículos... Artículos se escriben en la prensa del mundo entero. ¿O qué? ¿Cuál es el problema, señorita? No, del artículo se escriben en el mundo entero de mucha gente.
y que a la gente no le gusten los artículos que se publican no significa que sean enemigos de una persona. Por eso, como usted ha dicho en varias oportunidades en esta entrevista, que tiene diferentes enemigos y que esos enemigos, por esa razón, es que están publicando cosas o que se están haciendo series y películas y demás, porque son enemigos. Quisiera saber cuál es el objetivo y por qué y cuál es la razón de ser enemigos suyos, que es lo que no me termina de encajar. A ver, ¿de qué familia presidencial está usted hablando precisamente? ¿De qué dueños? ¿De cuál medio? ¿De cuál? Porque usted está hablando del Espectador y de las familias presidenciales que entiende usted, las que ha mencionado acá, son la familia Uribe y la familia Santos. Me refiero a lo que usted ha dicho en esta entrevista. No, yo he acusado a 4 familias presidenciales de relaciones con los carteles de la droga, Medellín y Cali. Y en cuanto al Espectador, es una persecución semana y el Espectador no paran de difamarme y de atacar desde que salí de Colombia cuando llegué a este país. No paran de poner, cada vez que veo un artículo, ponen cada vez más y más y más canalladas. Seguramente Virginia, porque el director es un tipo Córdoba, que es el hijo de la mejor amiga de Beatriz Santo Domingo. Seguramente por eso. Sí. Doña Virginia, ¿qué pasa hoy en su vida? ¿A qué está dedicada? Gracias a Dios estoy muy contenta porque los primeros años fueron muy difíciles. La guerra de los medios de comunicación, sobre todo de las familias presidenciales y los medios de los billonarios colombianos, que son 2 dueños de los canales, no paraban de atacarme de manera impresionante y de mandar todo tipo de amenazas. Las amenazas fueron tan horribles, estaban más o menos en 7 millones de páginas web, y por eso me dieron asilo político. A mí no me dieron asilo político porque yo haya testificado contra carteles de la droga. No, a mí me dieron asilo político por las amenazas de los medios de Colombia y del gobierno de Colombia. Primero el gobierno de Álvaro Uribe y después el gobierno de Juan Manuel Santos, a quien yo había escrito sobre los falsos positivos. Los 4.000 falsos positivos, los niños pobres que habían sido asesinados por soldados colombianos para presentarlos al Departamento de Estado de los Estados Unidos como guerrilleros dados de baja en combate. Cuando eran niños inocentes, los habían recogido en camiones del ejército y se los llevan a la selva, los mataban, les ponían encima un uniforme y el uniforme no tenía orificio de nada, y luego cada soldado iba a cobrar casi $700 por soldado muerto, cuando en realidad era un indigente o era un mimo o un niño pobre. Eso lo olvidaron completamente. Fue cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa y cuando Álvaro Uribe era el presidente de Colombia. Los Santos fueron realmente los que subieron a Álvaro Uribe al poder. Ellos tienen la responsabilidad de haber subido a Álvaro Uribe al poder. Todos eran viceministros, ministros y todos los protegieron y lo subieron. Y lo de los falsos positivos es una de las declaraciones mías en mi caso de asilo político. Cuando me dieron asilo político, me dijo la juez que ella nunca había escuchado en 15 años más atrocidades como los descritos por la peticionaria, por la persona que estaba pedido asilo político, y tanto character assassination, la difamación contra una autora y una periodista simplemente por haber escrito un libro muy exitoso sobre la corrupción. Y ella me felicitó y me concedió asilo político y me dijo que ahora estaba protegida por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cuando la señorita me pregunta esto, pues eso está todo plasmado en los 800 folios de mi caso de asilo político en la Corte de Inmigración. Están todas esas amenazas de todas esas familias y de los últimos 2 gobiernos.
Virginia, ojalá que pueda ver la película para que tenga una mejor idea de juzgarla y de poderla comentar, porque pues si no la ha visto nos queda muy difícil determinar qué le pareció, ya que la película está basada en su libro. Ha sido usted muy amable, muchas gracias por atendernos. Bueno, mucho gusto y que estén muy bien, gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.